Nacido en 1811, el general Leandro Gómez se hizo notorio como militar al establecerse el Sitio Grande de Montevideo, durante las luchas civiles de Uruguay independiente en 1843. Ese sitio fue establecido por las fuerzas a las órdenes del general Manuel Oribe, para recobrar el cargo de presidente de la República, del cual había sido obligado a renunciar por el alzamiento del general Rivera en octubre de 1838. Establecido Oribe con sus fuerzas en el Cerrito de la Victoria, Leandro Gómez fue designado como oficial ayudante del general. En la posterior evolución de los sucesos históricos, Gómez alcanzó el grado de coronel en el año 1860 y en 1861 fue designado oficial mayor del Ministerio de Guerra y Marina. En 1863, el general Venancio Flores promovió desde Argentina un alzamiento contra el gobierno del presidente Berro, y Leandro Gómez fue destinado como adjunto al Estado Mayor del Ejército del Gobierno. Participó en el combate de las Cañas en Salto en el año 1863, integrando fuerzas gubernistas comandadas por Diego Lamas, que fueron derrotadas pero lograron retirarse en una brillante maniobra militar. Allí, Leandro Gómez fue nombrado primeramente comandante militar, pero prontamente fue transferido al mismo cargo a la ciudad de Paysandú. Las fuerzas revolucionarias del general Flores atacaron Paysandú en 1864, siendo rechazados por el ejército al mando de Leandro Gómez, en una acción que motivó que el gobierno de Montevideo lo ascendiera a coronel mayor y designara a sus soldados como beneméritos de la patria. Sin embargo, poco después, el ejército de Flores volvió a atacar Paysandú, contando esta vez con apoyo de fuerzas brasileñas, estableciendo un sitio que cercó la ciudad por tierra y por río. La escuadra brasileña bombardeó la ciudad con sus cañones, debiendo evacuarse de ella mujeres, niños y ancianos. Paysandú sufrió enormes bajas, pero resistió durante 2 meses, negándose a la rendición propuesta por los atacantes. Finalmente, el 2 de enero de 1865, los atacantes entraron a la ciudad, todavía defendida por unos 700 soldados y oficiales al mando de Leandro Gómez. El combate fue encarnizado, siendo derrotados los defensores. Leandro Gómez fue fusilado ese mismo día. Este episodio de la historia es conocido como la defensa de Paysandú y ha llevado a que la ciudad haya sido designada como la heroica Paysandú. La figura de Leandro Gómez es reconocida como un ejemplo de valor militar y exaltada particularmente por los allegados del Partido Nacional, como uno de los grandes héroes de nuestra historia. Leandro Gómez es el héroe de la libertad, que nos dejó valores y principios, que luchó contra los imperialismos, que defendió la libertad, que defendió la legalidad, que hablaba de independencia o muerte como un grito que motivaba al ejemplo, que motiva ahora al ejemplo. Es uno de nuestros héroes que le dan vigor de principios a un partido que siempre ha estado enamorado de la libertad, que es ejemplo para los mayores, pero que es ejemplo para los jóvenes. Leandro Gómez, que es defensa en tu plaza, Artigas, que es gobierno en tu meseta, dice el héroe, dice el himno de Paysandú, y nos parece que es una definición muy importante de lo que uno de los referentes más trascendentes de la historia y de la vida nacional le ha aportado al país y a las generaciones por venir. Seguramente la historia nacional, la sociedad uruguaya, tenga una deuda enorme con Leandro Gómez. Yo me acuerdo cuando era liceal, no estaba en los planes de estudio. Y fue una de esas personaje tan romántico como valiente e importante de la historia nacional. No voy a abundar en datos históricos ni biográficos. Yo creo que a los personajes hay que mirar la persona que está detrás. ¿Cuáles eran las opciones que tenía Leandro Gómez? ¿Qué mandatos tenía que obedecer? ¿Qué mandatos legales? ¿Qué mandatos de sus superiores? Pero sobre todo el mandato moral. ¿Qué es lo que él sintió? ¿Por qué peleó? ¿Por qué llegó hasta la muerte? Pudiéndose haber salvado de la muerte, él y sus valientes, porque la opción la tuvieron, la opción de entregar las armas, la opción de firmar la paz. ¿Por qué llegó a ese límite? Porque entendió que un deber que puede ser nacional le cayó arriba de sus hombros, y creo que es una de las asunciones más lindas que puede tener
una persona que ame a su patria y que la quiera servir en la paz o servir en la guerra. El tipo dijo, me toca a mí, soy yo, y si yo claudico y si yo abandono, se pierde más que mi vida. Y no sé si ponerle término qué lindo, pero qué puro, ese sentimiento de que hay cosas tan importantes para el país que sobrepasan mi ser, sobrepasan mi vida, se extingue mi vida, pero yo peleo algo que va a ser posterior. Es como que pensar en los hijos de una nación como nuestros hijos. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y a veces es fácil decirlo, yo haría tal cosa, yo hubiera lo hecho lo otro. Hay que estar ahí. Hay que estar sin comida, sin agua. Hay que estar siendo amenazado por cañones, la ciudad volada, ver desgarrarse compañeros, hombres, mujeres y niños. Me imagino la cohesión, casi el fanatismo que existía en ese grupo de individuos. Y todos los hechos heroicos que no conocemos y quedaron en la nada. Por eso Leandro Gómez hay que interpretarlo en ese momento. Hijo de un momento de traición a la nación por parte de algunos, de fuerzas nacionales y extranjeras que se alinearon contra lo que él creía y nosotros creemos que era un bien superior a proteger. Si estudiáramos más a Leandro Gómez, tendríamos seguramente, muchos tendrían más clavado el talón en lo que es el ser nacional y entenderían más lo que pasa ahora y pelearían con más ganas también lo que está por venir. Le mando un abrazo. Hasta sucumbir, liberar la patria o si no morir.